Pero desgraciadamente mucho pueblo de Dios no logra entender con quién estamos peleando, con quién estamos luchando. Y al no entender con quién es la guerra, la batalla, pues simplemente no nos preparamos para la batalla. Siguiente, hijo, por favor. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que dentro de esta guerra que nosotros tenemos, es como un tablero de ajedrez? Y en ese tablero de ajedrez está representado quizá no como se tiene que representar nuestra alma, como un terreno. Y usted puede ver el tablero y aquí le pusimos terreno a conquistar. Y hemos estado hablando que cada que yo le cedemos terreno al enemigo, pues va a ser un área que controle el enemigo. ¿Está de acuerdo? Y cada que usted y yo le cedamos terreno a Dios, va a ser un área que va a controlar Dios. Pero como siempre en el ajedrez, pues hay movimientos, hay avances, hay conquistas. Hay ocasiones en donde, sin darnos cuenta, el enemigo toma ese terreno, lo conquista, y para que Dios lo vuelva a retomar, hay que volver a pelear. Por ejemplo, yo les decía, creo el domingo pasado, ¿cuántos creen que Jesucristo, antes de irse, en el capítulo 17 de Juan, Él declaró: mi paz os dejo y mi paz os doy? Y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, Él declaró que Él nos dejaba de su paz. ¿Está de acuerdo conmigo? A ver, ¿cuántos podemos decir: Jesucristo nos dejó de su paz? Si lo cree, lo entiende. Entonces, cuando yo recibo la paz de Dios, para que usted me entienda, cuando yo recibo la paz de Dios, es un terreno, un cuadrito que le estoy cediendo a Dios. Entonces Dios conquista ese cuadrito y dice: mi paz está dentro de ese corazón. ¿Ok? Pero entonces el enemigo hace su movimiento, por eso es que lo representamos aquí, hace su movimiento y provoca una contienda en el hogar. En una contienda, en un enojo, ¿todavía está la paz? ¿O ya se fue? ¿O somos tan especiales nosotros que decimos: no, pastor, estoy enojado, pero la paz está dentro? ¿Verdad que no? Que no se puede, no se puede. Enojo, se fue la paz. Berrinche, se fue la paz. Pelea, se fue la paz. Entonces, cuando la paz se va, el enemigo conquistó esa área que ya Dios la tenía conquistada. Entonces, hay que volver a pelear para que ese terreno se vuelva a ser conquistado por Dios. Déjeme ver cómo le decimos a esto, porque hay tanto que hablar y tan poco tiempo ahora. ¿No se ha dado cuenta que los domingos nosotros solo estamos predicando media hora más o menos? Y hasta alarma me estoy poniendo para no. ¿Por qué? Porque queremos nosotros primeramente que usted sea bendecido y que no sea contaminado. Aquí no hay ningún contaminado, pero por si las moscas, decía allá en su pueblo, ¿verdad? Entonces yo quiero llevar lo siguiente, hijo, por favor, mire esto. Esto ya se lo sabe de memoria, Pero domingos, porque aunque vivimos en esta carne miserable, dice esta versión, no militamos según la carne, pues las armas con las que combatimos no son carnales, sino que son poderosísimas en Dios para derrocar fortalezas. Dios ha dejado a su pueblo armas poderosísimas. Dice, pero aquí es donde yo quiero llevarlo, destruyendo nosotros con ellas
los proyectos o raciocinios humanos. Proyectos, raciocinios humanos. En otra versión dice argumentos, pensamientos. Entonces fíjese que dentro de la guerra espiritual, dentro de este caminar nuestro, toda la batalla nuestra va a dar inicio en nuestra mente. Esto lo vamos a estar viendo más adelante si nos da tiempo. Toda batalla va a ser en nuestra mente. Pero ya Dios dejó armas poderosas para poder derribar, para poder vencer. Dice, y toda altanería de espíritu que se engríe, que se crea contra la ciencia o el conocimiento de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir que todo pensamiento negativo, todo argumento, todo aquello que se levanta en nuestra mente, lo podemos llevar nosotros cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Pero sigamos. Siguiente, hijo, por favor. Nos quedamos el domingo pasado en que la falta de perdón, fíjese que cuando yo empecé a escarbar esto, me espantó porque nunca había visto un ángulo que Jesucristo lo dejó para nosotros, pero que muchas veces nosotros no lo vemos, no lo entendemos. Entonces, estábamos hablando el domingo pasado acerca de la fortaleza que se levanta cuando hay falta de perdón. Espero que aquí todos nosotros tengamos el don o tengamos el valor de perdonar y de pedir perdón. Y les voy a explicar, espero que, mire, con que yo pueda llegar a explicarles esto, nos vamos. Por lo tanto, Jesús hablando le dice a sus discípulos y al pueblo, por lo tanto, si al momento de estar frente al altar, ¿cuándo es estar frente al altar? ¿Cuando usted viene aquí o cuando usted se postra para orar? Porque muchas veces ni visitan a este lugar. ¿Está de acuerdo? Muchas veces ni lo visitan, hermano. Allá, que Padre, gracias, ya se paró. No, pero dice, por lo tanto, cuando estés frente al altar del templo, entregando una ofrenda, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? ¿No se ha acordado si alguien tiene algo contra usted o usted tiene algo contra alguien? ¿No se ha acordado en esta semana? Por lo menos esta mañana, métale mente, cranee, como dicen ustedes. Entonces dice, cuando estés enfrente del altar del templo, dice, entregando una ofrenda, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Lo primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo e ir a tu hermano y reconciliarte con él. Y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Mire esto glorioso. ¿Alguna vez usted ha estado enojado con algún hermano? ¿Con su papá? ¿Con su mamá? ¿Con su esposo o esposa? ¿Ya ha estado enojado? ¿Sí? ¿Y cuándo o después de cuánto tiempo le nace perdonar? Le iba a decir, le da la gana perdonar. Le nace perdonar. ¿Cuánto tiempo? O usted aplica la ley del monte, los hago sufrir. Hello. Para que sienta. Así como en el pueblo dice, para que sienta la canalla. No, hermano, yo se lo hago risorio, pero esto es serio. Entonces, mire lo que el consejo bíblico, si te acuerdas que tienes algo o alguien tiene algo contra ti, ¿qué hay que hacer? Perdón, no, es que lea por favor, dice, salga corriendo y reconcíliese.
¿Verdad que nosotros no hacemos caso de eso? Que aguante, ¿qué? ¿No es cierto? Además, él tuvo la culpa. Que sufra. Para que sepa lo que es amar a Dios en tierra de indios. Hasta proverbios tiramos, ¿verdad? Aleluya. Y mire esto, siguiente hijo, por favor. Pero fíjese que hubo un verso que me encontré que me causó preocupación y temor. La falta de perdón trae verdugo sobre nuestras vidas. La falta de perdón trae verdugos sobre nuestras vidas. Pero como no entendemos cuando leemos, siguiente hijo, por favor, dígale al que está a su lado, la falta de perdón traerá verdugos sobre nuestras vidas. Entonces, este verso, Mateo capítulo 13, 18, verso 33, dice, está hablando Jesús, está hablando acerca del poder del perdón. Y dice la palabra del Señor que Él enseña una parábola y dice, había una persona que le debía a otra persona 50 costales de harina y había otro que le debía 20 y había otro que le debía 100 y total que se los perdonó a todos. Entonces, de repente, aquel que le perdonaron 100 costales de harina, dice que había uno que le debía 20. El que debía 100, se lo perdonaron. Pero ese que debía 100, había alguien que le debía 20 costales. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero él no lo pudo perdonar. Entonces Jesús dice, ¿no debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire esto, por favor. ¿Qué pasó con el que no perdonó? Vamos otra vez, ¿está leyendo conmigo? ¿Qué pasó con el que no perdonó? Diga, lo entregaron a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Sí? Entonces Jesús agarra esta enseñanza y dice, todo aquel que no sepa perdonar será entregado a los verdugos. Y luego en el verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Con quiénes? Otra vez, ¿con quiénes? Con los que no logran perdonar. Así también mi Padre Celestial hará con aquellos que no saben perdonar, que no logran perdonar de todo corazón. Dice, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, Él trajo la parábola para poder entender nosotros. Si tú y yo no logramos perdonar, en el mundo espiritual, ¿qué sucede? A ver, vamos. Es que ahí dice que nos entregan a los verdugos. Ojalá fuera a los verduleros, ¿verdad? Pero a los verdugos. Quiero que entienda esto. El poder de perdonar y el poder de no perdonar. Todo billete y toda moneda trae dos caras siempre. ¿Está de acuerdo? El poder del perdón y el poder del no perdonar. Entonces, no perdonas, no perdono, dice, yo ya lo declaré. Todos ustedes que no perdonen serán entregados a los verdugos. Siguiente, por favor. Fíjese esto precioso. La misma versión, solo que en la King James en inglés, dice, and his Lord was wroth and delivered him to the tormentors. Ok, fíjese esto precioso. Lo que pasa es que nosotros no logramos entender qué es un verdugo. Pero en inglés como que le pone más sabor a esto, ¿verdad que sí?
Entonces dice que lo entregaron a en este caso, los que lo iban a atormentar. Entonces, aquí vemos nosotros la palabra verdugo. Mire esto, ¿qué es un verdugo? Tormentadores. La palabra verdugo es la palabra 930, basinistés, que quiere decir torturador. Quiere decir verdugo, torturar, afligir, atormentar, azotar, fatiga, piedra de tormento, es decir, por analogía, tortura, tormento. Ok, mire esto por favor. Con esto nos vamos a lonchar rico. ¿Habrá alguien aquí que todavía no logra perdonar? ¿O habrá alguien aquí que tiene que pedir perdón? No al pastor. Quizá estás enojado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos o los hijos con los padres. Saben, a veces nosotros guardamos tanto rencor contra nuestros padres. Pero el propósito o el hecho de ser cristianos, en el momento en que nosotros no logramos perdonar o borrar, sacar aquel veneno que tenemos dentro, dice la palabra de Dios que esas personas son entregados a unas potestades que son los que van a estar atormentando a aquella persona. Fíjese cómo trabaja esto. Esa fortaleza de falta de pedir perdón va a empezar a trabajar directamente en la mente de la persona. Yo creo que en una ocasión yo les comenté, yo guardé rencor durante muchos años, amados, muchos años, por lo menos 10 años. Y le guardé rencor a mi madre. Quizá mis hermanos están viendo. Le guardé rencor a mi madre, porque a los 7 años de edad, mi padre me corrió de la casa. Y cuando mi padre me corrió de la casa, lo único que yo quería, yo me iba a ir anyway, yo me iba a ir de todos modos. Lo único que yo quería es que mi madre dijera, a él no lo corres de aquí. Era todo. Yo sé que si ella dijera eso, quizás se armaba el problema más fuerte, allá en el pueblo pues se podía golpear a la mujer, yo sé las consecuencias. Pero yo lo único que quería como hijo, a los 7 años de edad, que mi madre dijera, a él no lo corres de aquí, o si se va él, me voy yo. Y yo me hubiese sentido defendido, amado, querido. La mujercita no dijo nada, hermano. Y agarra tus cosas. ¿Qué cosa tiene a los 7 años y en el pueblo? Y te vas. Y yo me fui. Y fui, antes yo, por eso que yo lo remonto al pueblo. Yo vendía tortillas, flores en la mañana y atole. Y en la tarde vendía tortillas. Y una vez a la semana salíamos a vender ollas de barro, porque mi padre hacía ollas de barro. Y ahí me veía usted cargando una olla por acá, otra por acá, otra por acá. Y ahí andábamos, hermano. Y que de repente te corrieran. Y que tu madre, la que te cargó 9 meses en el vientre, no dijera nada. Ay, hermano, eso, yo me fui. Y viví durante 10 años aproximadamente con un odio, con un rencor. Pero ese odio y ese rencor me impedían muchas cosas. Yo no era cristiano. Pero el día que yo acepté a Cristo, que no, ni siquiera acepté, que Él tuvo misericordia de mí y me rescató. Mi esposa está de testigo. Le dije a mi esposa, voy a ir a visitar a mis padres. Lo único que yo anhelaba era llegar delante de mis padres y decirle a mi madre, perdóname todo el odio que yo he guardado aquí. Mi esposa es testiga, compré el boleto, fui para donde mis padres y lo único que le dije a mi madre, madre, perdóname. He guardado tanto odio y tanto rencor contigo por esto y por esto. Dice,
Hijo, pero es que si yo decía algo, este hombre me iba a golpear y hasta matar. Yo lo sé, mamá, pero ¿quién entiende cuando está aquello aquí? A ver si me entiende usted. Fue el primer acto de cristiano que yo hice, ir a pedir perdón a mi madre. Y cuando yo pedí perdón a mi madre, hermano, algo sucedió aquí que me liberó. Aquella amargura, aquel odio, aquella forma de rebeldía que surgió en mí. Ese día fui libre de todo eso. Pero hoy puedo entender esto. Mientras tú o yo o cualquier persona cristiana o no cristiana no logre perdonar y haya ese rencor, ese odio, esa amargura dentro de ellos, hermano, son entregados ¿a dónde? A un verdugo, y ese verdugo lo va a estar atormentando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, los años que sean, pero nunca va a salir de esa cadena hasta que realmente logre perdonar. ¿Cuánto me van a decir? No es un cuento, no es un invento, ahí está. Entonces, mire, Jesús dijo, bueno, si ustedes no logran perdonar, así como mi Padre los ha perdonado, pero ustedes no logran perdonar, automáticamente son entregados a verdugos. Ahora la pregunta es, si hay alguno aquí que no ha perdonado, que ha ofendido y cree que está en lo correcto, no permitas, no te permitas, no te des el lujo de caminar de esa manera. Porque los verdugos van a caer sobre ti. Y te van a hacer ese rencor pequeño, te lo van a hacer en una fortaleza. Y vas a caminar años, y vas a caminar días, meses amargado, vas a caminar enojado con la persona. Y lo más terrible es que quizá aquella persona ni cuenta se dio. ¿Cuánto me están entendiendo? De repente usted ve a aquella persona con la que usted tiene algo y lo ve danzando. Y usted dice, pero hijo del Dios Altísimo, ¿cómo es posible que yo esté aquí? Mire nada más, mire cómo danza, mire cómo se ríe, mire cómo come. En todo lo está viendo. Pero aquel parece que tiene chile habanero adentro. ¿Y por qué? Porque son, hermano, entienda esto. Son esa fortaleza que lo está atormentando. Y de repente, fíjese por favor. De repente esa persona que se tiene algo contra ella y aquella persona no sabe, de repente se compra su carrito, por ejemplo, y lo ve aquel. ¡Míralo! ¡Hello! ¡Ni licencia tiene! Es más, lo reporto a migración. Hasta se pone a trabajar para ICE. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Pero por qué? ¿Por qué una persona actúa de esa manera? Porque hay tanto odio y rencor aquí. Quizá fue algo tan pequeño, pero lo ha guardado todo el tiempo. Y lo ha guardado todo el tiempo. Mira esto precioso. Siguiente, hijo, por favor. Podemos ver que la falta de perdón en la persona le da concesión para que Dios mismo lo entregue en manos de los verdugos. Mire, no es que a veces nosotros decimos el cristiano, los que nos ven por las redes sociales, el cristiano promedio está acostumbrado de echarle la culpa de todo lo que pase al diablo. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? No le echen la culpa al diablo, hermano, no lo estoy defendiendo. Él anda, mire, hay sol allá afuera. Hoy hay sol allá afuera. Él anda en la playa ahí con unas gafas de oscuras, un sombrerote, un coco ahí. Y tú echándole la culpa y él dice, mira, por favor, eso es tuyo. Tú me eches la culpa a mí, ahí no le entro, dice el enemigo. Hay que sacar todo. Entonces, fíjese esto. Podemos ver que la falta de perdón en la persona le da concesión ¿a quién?
a Dios para entregarlo a los verdugos. Y los verdugos que van a hacer, dice, ¿me regresas, hijo, por favor? Mire esto, por favor. Regresa, dos creo que son. Ahí. Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A ver, vamos a ver. ¿De quién depende que lo saquen del tormento? ¿De Dios o de nosotros? No, es que no, ¿se acuerda? Perdóneme, mi hijo, ¿se acuerda que una vez hablamos, discutíamos acerca de, es que no siento perdonar, ¿cómo la ve? ¿Y se acuerda que nosotros le aclaramos? No es que sientas, tienes que perdonar. ¿Es por el bien de aquello? No, hermano, es por el bien mío. A veces a mí me llegan, hermano, es que están hablando de usted. Pues denle gloria a Dios que están hablando de usted. Yo no cojo lucha con eso. Mire, mi corazón no es basurero, hermanos. Yo lo saco todo. Y perdonando. ¿Por qué? Imagínense un pastor amargado aquí, hermano. Es que eso es lo que anda buscando el pueblo. Que venga un pastor y los insulte a todos y todavía digan gloria a Dios. Pero como mi corazón no es basurero, yo todo el tiempo me ofenden, yo perdono, Señor. Al rato tengo que predicar, Señor. No puedo caminar de esa manera. Pero hay gente que tiene ese rencor, tiene ese odio, tiene esa todo el tiempo. Dejen eso ya en las manos de Dios y perdonen. Si tiene que perdonar a papá, corra y pídale perdón a papá ahora, si es que tiene papá. Niños peleados con sus padres. Pero el día que mueren, ahí van con un ramo de flores tan grande que no cabe en el carro. ¿No es cierto? ¿No los ha visto? Luego dice, tan bueno que era, hipócrita, si 20 años no le hablaste. Que el odio no les permitió. Perdón a su esposa. Que a veces dicen, pastor, es que no conozco a mi esposa. Pues no tengo que conocerla, pero usted sí. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, mire, siguiente, hijo, por favor, siguiente. Siguiente. Vamos terminando. Por esta razón debemos usar las armas de Dios. Número 1, guardar los mandamientos. ¿Cómo derribamos esto? Guardando los mandamientos. Número 2, orando. Número 3, ayunando. Número 4, suplicando delante de Dios. Número 5, perdonando, hacer lo bueno. Y número 7, amarnos los unos a los otros. Son armas que Dios ha dejado. ¿Ok? Si nosotros no logramos perdonar, perdónenme la palabra, estamos fritos. Y no crea que aquel que no logra perdonar en un arrebatamiento podrá irse. Difícilmente. Amén. Entonces yo quiero seguir. Toda guerra espiritual, toda fortaleza va a dar inicio en la mente. Como decía un pastor, en el cerebro. Ahora, présteme atención. Recuerde que nosotros estamos aquí para ser perfeccionados. Estamos en la iglesia. Bueno, mi propósito de venir a Dios y buscar a Dios es no ser igual como fui ayer. ¿Está de acuerdo? ¿O quiere ser el mismo de ayer? Entonces yo quiero ser mejor hoy y mejor mañana. E ir nosotros o cada uno de nosotros ir siendo transformados primeramente por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Él llegue. Yo no puedo seguir igual. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, toda guerra espiritual va a dar inicio en tu mente. No en tu corazón, porque ya hemos explicado muchas veces, tu corazón solo es un órgano que bombea sangre, pero tu mente es la que se afecta. Entonces vamos a seguir trabajando. Siguiente, hijo, por favor, mire esto. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón?
así es Él. Se lo voy a poner en varios ejemplos. Aquí espero que no haya gente así. Hay personas que no toman una Pepsi-Cola para no botar los gases. ¿Ok? Para que usted me entienda. Hay personas que son mezquinas, codas, dicen en su pueblo, amargadas, póngale todo lo que usted quiera. Pero el libro de Proverbios dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es Él. Entonces, toda la guerra empieza aquí. De repente dice la persona, no hermano, es que es un desperdicio, por ejemplo, dejar media Coca-Cola. Pues es un desperdicio para ti, pero aquel cree que con la media que tomó es suficiente. Entonces va a ser dependiendo de la forma en que tú pienses, así es como vas a caminar. Entonces el libro de Proverbios, aquí le puse fortalezas mentales. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es la persona. No puedes cambiar eso, pero sí puedes transformar tu pensamiento. Puedes transformar tu manera de pensar. Puedes transformar tu área, puedes transformar tu ambiente. Tú transformas tu ambiente. ¿Está de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que haya en tu mente y en tu corazón, eso es lo que vas a hacer. Hay un eslogan por allá afuera que dicen, nosotros somos el reflejo de lo que comemos. Claro. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Nosotros somos el reflejo de lo que comemos. Por la altura que usted tiene ya está establecido un peso que debe de tener. Por ejemplo, mi altura y mi peso mi peso debería ser por lo menos 170, 180 libras. Pero si voy a la pesa y doy 200, hay algo que está mal en mí. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es? Mi peso. Pero para yo perder ese peso hay que cerrar el pico. Y qué difícil es cerrar el pico, ¿verdad? Porque luego decimos, ay hermano, es que qué rico. Tal es su mente, su corazón, tal es él. Hello. A ver si me está entendiendo. Le estoy poniendo ejemplos tan tontos quizás, pero qué difícil es vencer esas fortalezas. Entonces vamos a seguir. Siguiente hijo, por favor. Entonces fíjese que la guerra espiritual en la mente de cada uno de nosotros, esa guerra espiritual dio inicio desde el libro de Génesis. El enemigo siempre ha querido trabajar nuestra mente, así como Dios ha querido trabajar nuestra mente. El más interesado para que usted y yo seamos formados a su imagen es Dios. Y el más interesado de que usted no logre una formación en Dios es el diablo. Entonces dice la palabra del Señor que esto usted ya lo sabe, pero vamos a entender algo glorioso hoy. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dígale que está a su lado, la serpiente trabaja con astucia. ¿Ok? La serpiente trabaja con astucia. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él reconoció la astucia de la serpiente. ¿Está de acuerdo? Sean pues, dijo, astutos como las serpientes y mansos como la paloma. Jesús, caminando en esta tierra, avaló y reconoció que la serpiente tiene astucia. Entonces lo podemos ver, dice, y la serpiente era la más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Fíjese por favor, esto yo sé que se lo sabe, pero quiero que usted entienda este ángulo. ¿Qué dijo la serpiente? Con que Dios ha dicho, no pueden comer de los árboles del huerto. Y aquella mujer, es que la mujer es bien comunicativa, ¿verdad? Y aquella mujer
dice, no, 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 me perdonas. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Siguiente, por favor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Mire esto precioso. Cuando usted lee la Biblia, Dios no dijo, ni lo tocaréis. ¿Cierto? Dios no dijo. Eso se lo metió ¿quién? Doña Eva. Porque es que, mire, platique con una mujer y usted saca toda la sopa, así como aquel programa, suelta la sopa. Sí, fíjese esto, por favor. Yo sé que las mujeres cristianas no son así. ¿Ok? Estamos hablando de la mujer común. De la cristiana no es así. Pero es que la mujer, amados, la mujer tiene la bendición de tener lujo de detalles al platicar. El hombre no. El hombre es seco, tosco, no puedo decir la otra palabra. Seco y tosco. ¿Ok? El hombre es así, seco, tosco. Yo siempre lo he puesto como ejemplo. Usted le pregunta a su esposo, ¿cómo te fue en el trabajo, mi amor? ¿Cómo contestan? Bien. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Trabajaste mucho? Pregúntele a la esposa cómo le fue en el trabajo. Claro, si usted tiene tiempo para escuchar. Usted le pregunta a la esposa, mi amor, ¿y cómo te fue en el trabajo? Hermano, mire, desde el café que se tomó en la mañana, se subió al carro, le cuenta cuántos semáforos en verde y en rojo cruzó. Y está antes de llegar al trabajo. De repente en el trabajo, todas las notas, todo, con quién platicó, todo se lo cuenta. ¿Qué retención, amado? Imagínense. Entonces la serpiente solo le tira un anzuelo, una carnada a Eva, y entonces Eva empieza a soltar la sopa. Y le dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él. Y le pone, ni siquiera lo podemos tocar, fíjese usted. Y la serpiente le dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí, ¿se acuerda que aquí es donde trabaja el enemigo? Le empezó a levantar una fortaleza a Eva. Porque, ¿por qué cree que usted que Eva no había comido del fruto? A ver, ayúdeme, ahí está. Eva, hermano, ¿cree usted que nunca habían visto el árbol del centro del huerto? Doña Eva pasaba y decía, es que se ve bien rico, fíjate, Adán. Mire, es que todos los frutos que hay, pero es que ese se ve calidation. Pero Adán le decía, recuerda la palabra, mi amor. Evita, recuerda la palabra. Dice, sí, no quiero morir. ¿Qué era lo que lo detenía? Dice, no morir. Y de repente viene la serpiente, levanta una fortaleza y le dice, no, doña Evita, ustedes no se van a morir. Se levantó aquella fortaleza. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire esto, por favor. Número 1, no vas a morir. Ay, es una pregunta tonta que iba a hacer. ¿Alguno ha pecado delante de Dios en estos días? No levante mano. Que si no lo señalan todos. Pero el que peca, el que tiene el temor de Dios y resbala y hace un error delante de Dios, ¿verdad que se siente uno tan mal? ¿Sí le ha pasado o no? Y dijo una mentira, por ejemplo, y de repente, Dios mío, es que esto no debía haberlo hecho. Y hermano, y el enemigo te dice, ay, si todos mienten. ¿Verdad que no, así trabaja? Si todos mienten. No, pero sí todos lo hacen, mira al pastor.
Yo me pongo ejemplo para que lo entienda usted. Para que no salga enojado hoy de aquí. Que luego dicen, el pastor dijo. No, habló de él. Entonces de repente cometemos un error y el Espíritu Santo viene un redargüimiento y te dice, es que tú esto no debiste haberlo hecho. Y viene uno, se postra delante de Dios, le pide perdón a Dios y siente rico haber sido perdonado. Pero mire esto, mire esto. Primeramente la serpiente empieza a levantar una fortaleza, que así es como trabaja en cada uno de nosotros. Levanta la fortaleza y dice, no vas a morir por eso. Pero de repente la serpiente le sigue construyendo la fortaleza y le dice, el problema que hay aquí, le dice la serpiente, Dios mismo sabe, por eso se los prohibió. El día que ustedes coman de ese árbol, de ese fruto, van a ser igualito a Dios. ¿A cuánto les gustaría ser como Dios? A nadie. Hello. ¿A nadie le gustaría ser como Dios? Capaz que eso, no, pastor, que me dieran media hora nada más ser Dios. Viera cómo pongo todo esto. ¿Verdad? Arreglo el mundo. No, lo echaríamos a perder. Aunque usted no entienda, Dios tiene control de todo. ¿Que lo cree o no lo cree? Porque Dios es Dios, amado. Pero si nos lo dan a nosotros, aleluya. Al jefe que lo regañó, ahí mismo le quita todo para que usted sea jefe. Así es el hombre. Entonces mire esto, levantó fortaleza primeramente, no vas a morir. Segundo, si comes de él, vas a ser igual a Dios. Y aquello le abrió los ojos a Eva y dijo, no, yo igual a doña Eva, de doña Eva a la diosa Eva hay mucho. Y extendió la mano. Por eso es que cuando el pecado se genera, no se genera en el momento, sino que ya se fue levantando esa fortaleza, se fue levantando esa fortaleza, se fue levantando esa fortaleza. Y de repente, por ejemplo, es un ejemplo tonto, ¿ok? Es un ejemplo tonto. No quiero decir que lo hagan. A veces está en la casa, no sé si usted tiene cable o no tiene cable, pero agarra uno el control y está, mire. Y no encuentra un canal bendito para ver. ¿No le ha pasado? Por eso a veces mejor es tener dos canales, el 1 y el 2. Hello. Pastor, mi amor, ¿qué veo? Ponte el 1. No me gusta, ponte el 2 entonces. Ya, se acabó. No hay nada bueno, apágalo. Pero cuando hay cientos de canales, hasta uno, mire, se pasa uno 40 minutos cambiando de canal. Y después de 40 minutos, al fin encuentras algo y cuando lo pones ya va acabando. ¿No le ha pasado? Y a veces como no encuentras, esto es un ejemplo nada más tonto que le digo, no encuentras y de repente hay una programación para adultos. Y ¡pum! La pones y se queda. Papi, ¿qué haces? Tranquila. A nosotros nos han hablado, pastor, por favor oren por mi esposo que es predicador, pero todo el tiempo está viendo pornografía. Yo he tenido que orar, he tenido que contestar esa llamada. ¿Cómo un pastor, cómo un predicador viendo pornografía? Las fortalezas que el enemigo levanta. Y a Eva, la serpiente la empezó a trabajar, a seducir y le dijo, el día que comas de ese fruto, vas a ser la diosa Eva. Y dijo, no, pues esto sí es bueno, fíjate. Siguiente hijo, por favor. Mira esto glorioso, vamos terminando. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, mire esto, empezó a desarrollar una fortaleza visual, una fortaleza mental, empezó a trabajar. Lo vio de todo el tiempo que estuvo en el huerto, solo decía, es que ese árbol está muy especial, muy rico. Pero ahora, ¿qué hizo que doña Eva se detuviera? Y ahora empezó a verlo, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Mire esto, por favor.
Primeramente descubrió, es que esto es bueno, riquísimo, y que era agradable a los ojos. ¿Qué fruta le gusta? Porque hay unas frutas tan feas, pero qué ricas son, ¿verdad? ¿Ha comido kiwi? El kiwi, bueno, hermano, a mí por lo menos no me gustan las espinas, los ásperos que son, pero cuando los pelas, qué ricos son. Entonces, hay frutas que no te atraen, pero esta que estaba ahí dice, y que era agradable a los ojos. Se deleitó doña Eva viendo la fruta. Luego dice, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Mire esto, por favor. ¿Cuántas fortalezas el enemigo empezó a levantar en la mente de Eva? Hasta que cayó en el pecado. El problema de muchos de nosotros es que no logramos entender cómo trabaja el enemigo. Y al no lograr entender cómo trabaja el enemigo, por ejemplo, a mí me habló hace mucho tiempo, conozco a un ministro de alabanza, que Dios lo usa muy rico para ministrar la alabanza, y me dijo, pastor, solo quiero pedirle un consejo. ¿Es malo para mí estar trabajando en un centro nocturno? Le digo, ¿qué haces ahí? Dice, pues ahí canto. Le digo, ¿y así vas y le sirves a Dios? Dice, por eso estoy preguntando si es malo. Le digo, es que si tú verdaderamente fueras un sacerdote de Dios, ni siquiera hubieras aceptado ese trabajo y ni siquiera estuvieras preguntando. Pero como el enemigo levanta las fortalezas. ¿Usted puede imaginar a su pastor trabajando en un centro nocturno? Pastor, pero es que solo estoy de watchman. Porque no hay otra. No, señor. Porque usted no sabe la contaminación que viene para el sacerdote. Usted no sabe la contaminación que hay para el vaso. Pero solo estoy de watchman, ¿adentro o afuera? No la entendió, ¿verdad? Porque si usted me está diciendo que está en un centro nocturno de watchman, yo solo le pregunto, ¿adentro o afuera? No, es que si adentro te estás deleitando más. Ay, pues le digo, no lo entendieron. Es que el internet está aquí. A ver si me va entendiendo. Entonces, el enemigo empezó a levantar esas fortalezas y así es como levanta todas las fortalezas en las personas. Y entonces se camina sin pedir perdón, se camina sin perdonar. ¿Por qué? Porque hay que se aguante. Y luego dicen, ahí se le va a pasar, hombre. ¿No ha escuchado gente así? Pero usted lo ofendió, ahí se le pasará con el tiempo. No. Hay que aprender a pedir perdón. ¿Cuántos me van entendiendo? Siguiente hijo, por favor, a ver si ya me faltan 5 minutos. Entonces, fíjese aquí, con esta quizá terminemos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice, hablando de cuando nosotros estábamos en el mundo sin Cristo. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, ¿qué es lo que hace el Dios de este mundo? Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Fíjese esto, por favor. Cuando nosotros estábamos allá afuera, ¿quién era el que cegaba nuestro entendimiento? El Dios de este mundo. Si usted lee conmigo, está Dios con D minúscula, hablando del enemigo, hablando del que controla este mundo. Entonces dice, antes éramos nosotros cegados por el Dios de este mundo. ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, siempre le pongo los ejemplos que usted ya conoce. Tomábamos, fumábamos. ¿Hay alguno aquí que le gustaban las mujeres? Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Pastor, ¿qué quiere decir? No.
Lo que pasa es que mi mente ha sido cambiada, y yo solo soy para mi esposa y vivo para mi esposa. Yo, solo para mi esposa. Pastor, y no, de vez en cuando, no. No. Mi esposa, quiero honrar a mi esposa, en esta vida quiero honrarla. Ya fui demasiado hijo del diablo antes de conocer a Cristo. Pero ahora que soy cristiano, quiero honrarla. Yo quiero honrarla. Y cuando camino con ella, camino, amados, y a veces ella me dice, ¿viste los ojos de esa muchacha? Le digo, ¿cuál muchacha? ¿Que no la viste? No. ¿Y qué vas viendo? Pues voy viendo para adelante y para aquí con usted. Hermano, por favor. Pero si usted va caminando y va, ¡ale! ¡Gloria a Dios! ¡Ave María, chicos! Porque hay unos que caminan así. ¿No es cierto? Hay unos, hermanos, que aquí, claro, aquí no van a decir que lo son, pero eso era lo que nuestro pensamiento lo trabajó el enemigo. Entonces ya venimos a Cristo, por eso es que dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Está bien que el entendimiento de los incrédulos, el Dios de este mundo, los haya cegado, pero no el nuestro ya. Entonces, por ejemplo, mire, acá le puse, el verdadero campo de batalla se genera en la mente con las imaginaciones, las especulaciones, las fantasías, los malos pensamientos, los pensamientos altivos y soberbios. Al tener un mal pensamiento se genera un bloqueo en nuestra mente, el cual no permite que la luz del evangelio entre a nuestras vidas. Aquí es la guerra total. Siguiente, hijo, por favor, la última y nos vamos. Déjeme ver cuánto tiempo tenemos. Oiga, ya se me pasó. Mire esto, por favor. Esta fortaleza mental, aquí lo vamos a dejar, esta fortaleza mental anida su poderío, tiene su poder en la baja estima, los falsos complejos, los temores, las fantasías irreales, el abuso infantil, el abuso sexual. Cuando todo eso sucede en la mente de la persona, por ejemplo, hace muchos años, teníamos una hermana, y esa hermana, uno de sus propios hermanos, abusaron de ella cuando tenía 6, 7 años. Y ese abuso que hicieron en ella le causó una baja estima como mujer. Se casó, tenía hijos, pero eso la perseguía. Dice, pero ¿cómo es posible que mi propio hermano me hubiera hecho esto y ahora yo soy mamá? Pero ese trauma le causó tanto dolor, tanta amargura, que hasta que ella empezó a abrir su corazón al Señor en una administración. Yo no sé por qué antes yo no pude venir para vivir esta libertad que tengo hoy. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Y esa fortaleza solo se puede derribar cuando se deja entrar totalmente a Cristo, no nada más en el corazón, sino sacar esa área, porque esa área era una de las áreas más escondidas que tenía. Y hay gente que camina así, ya es cristiana, pero hay áreas que la tiene, hermano, tan escondida, porque no es que se deleite sufriendo con ella, simplemente que dice, no, y es que ¿qué van a pensar? Y es que ¿qué van a decir? Que yo fui abusada a los 7 años de edad. No, no, mejor lo guardo. Pero es mejor sacarlo para que haya una libertad en esa área. Y el Señor tome control y usted va a entender verdaderamente una libertad en Dios. ¿Cuánto me van entendiendo? Necesitamos, amados, entender todo esto para poder nosotros disfrutar
disfrutar de una vida de libertad. Porque cuánta gente hay dentro de las iglesias que levantan manos, que asisten, pero están atadas. A veces no atadas por el diablo, atadas por su pasado. ¿Qué culpa tiene una persona de 6 años, de 7 años que le hayan violado a otros hijos del diablo? No tiene culpa. Pero ese acto los ha marcado para toda su vida, a menos de que Cristo los liberte por completo. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos vamos a caminar perdonando y pidiendo perdón? Es por nuestro bien. Por eso yo siempre digo, el que me ofende, ahí mismo lo perdono. Porque si lo guardo para el otro día, le entro a trompadas. Ahí mismo, hermano, así es. Porque si no, eso lo guardas y al ratito, hermano, guardar bolita así al ratito es un cáncer. Y ya cuando el cáncer se riega en el cuerpo, el médico dijo, hubieras venido antes. Hubieras venido cuando era un frijolito así, pero ahora trae